Buenos días. Bienvenidos una vez más al Memorarte Fest 2020, primer Festival Internacional Digital de la Memoria y el Arte, que quiere hacer un reconocimiento a las víctimas del conflicto armado colombiano, organizado por la Asociación Migras, el Nodo Italia, en apoyo a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, CED. Durante 40 días convocamos al público para disfrutar de una programación virtual una sola vez al día, a las 11 de la mañana en Colombia y a las 6 de la tarde en Italia. Pueden seguir nuestra programación en las redes de Facebook, Instagram, Twitter y en el canal YouTube. Nuestra invitada de hoy es Soraya Bayuelo, fundadora y directora del colectivo de comunicaciones Montes de María Línea 21. Ella es periodista comunitaria y líder de víctimas en la región montañosa entre Bolívar y Sucre, en Colombia. En 1994, junto a su colega filósofa Beatriz Ochoa, fundaron el colectivo con la idea de hacer un proyecto de periodismo para la comunidad. Pronto abrieron una escuela de periodismo comunitario, un noticiero y un programa de radio. Entre sus tempranos proyectos estuvo el cine itinerante La Rosa Púrpura del Cairo. En el 2003, Bayuelo y el colectivo ganaron el Premio Nacional de Paz por su contribución a la reconciliación y convivencia pacífica a través de un proyecto de comunicación que fortalece el tejido social de la región. Esta charla estará moderada por Carlos Giraldo. Él es sociólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana, también tiene estudios en ordenamiento rural en la Universidad Nacional de Colombia. Es asesor consultor territorial en procesos de desmovilización, desarme, reintegración y reconciliación. Pero antes de iniciar, queremos abrir este encuentro presentando a modo de introducción el documental Bondades de la Paz en los Montes de María, realizado por Diane Rodríguez. Este documental nos permitirá más conocer sobre Soraya, el colectivo de comunicaciones y el territorio. Entonces, bueno, los dejamos con el documental y ya volvemos con nuestros invitados. Muchas gracias y buena visión. En este lugar exactamente donde estamos, es tan valioso, es tan importante físicamente y geográficamente porque estamos entre Ovejas, Chalán y Golosó. Por aquí era imposible venir antes. Era la ruta del tabaco, era la ruta del maíz, del aguacate, del ñame, de la yuca, o sea, de los productos agrícolas que nuestros campesinos estaban cultivando y que era su sustento diario. Pero llegó el conflicto también y este corredor estratégico se convirtió en una ruta de la muerte, en una ruta del sinsabor, de la desidia, de la angustia existencial, del silencio. En el aquí y en el ahora, mira, puedes tú venir por aquí y transitar los caminos con nosotros para contarte las bellezas de lo que es Montes de María, que es más allá de la mancha roja que nos quisieron mostrar. Vamos a hacer un recorrido por los Montes de María, como llamo yo, los montes adentro de María. Se cultivaba maíz, tabaco, yuca, ñame y zona ganadera que teníamos por acá. Mi papá tenía una finca donde teníamos animales, vivíamos muy bien antes de esto.
Eran poquitos los que no tenían sus 2 vacas, 3 vacas, 5 vacas. Había en el colegio, había luz, habían campeonatos de fútbol. Montes de María tiene vocación asociativa y Montes de María también tiene un territorio propio, ancestral, que además de eso es un legado de la lucha por la tierra. En Montes de María el problema del conflicto armado también se da por la tenencia de la tierra, lo que hay en ella y lo que hay debajo de ella y sobre de ella. Y todas estas cosas que pasaron, nos dimos cuenta que es un mapa y un accionar de actores que podían tener intereses también sobre esta tenencia de estas tierras. Necesitamos tierra y agua. Es el fundamento del principio de la vida. Si con agua y tierra, todos tendremos donde vivir. Y ahí en la ciudad, lo que el campo produce. El pescado va del campo, la carne va del campo, la verdura va del campo, todo va del campo. Entonces, primordialmente el campo. Pero pregunta qué se está haciendo con el espacio municipal. Y así está Colombia entera. Y ahí viene la guerra. El colectivo de comunicaciones Montes de María precisamente es una organización sin ánimo de lucro, sin ánimo de pérdida, es una organización de comunicación para el cambio social que tiene 23 años de estar aquí en este territorio, antes de la guerra, durante la guerra y ahora en el post-acuerdo, trabajando por la identidad, trabajando para que la gente pueda tener la palabra como un derecho muy humano. Ay, ya comenzó la reunión. Ya comenzó la reunión. Buenas, ¿cómo estás, señor? ¿Cómo ha pasado? Soraya Bayuelo Castellar, que también nos ha colaborado mucho y fue la que nos enseñó cómo se narraba la memoria. Muchas gracias. La tarea ha sido luchar por estas comunidades. Y nos dimos la tarea de plasmar en sábana de sueño todo lo que nos pasó a nosotros. Y aún todavía hay mucho más. Ahora que estamos en la paz, en el momento de la paz, de la tranquilidad, que se silenciaron los fusiles, estamos nosotros con las ganas de estar más juntos. Para tomar la vida en peso, con dignidad y echar para adelante. Levante la mano quien hace una película. Pero yo sí les puedo decir que yo sé hacer una película. Entonces ustedes me enseñan a sembrar yuca y yo les enseño a hacer la película. ¿No les parece? Caminamos la palabra, caminamos estos caminos de nuevo en la paz, haciendo un homenaje hoy a las víctimas del conflicto armado en el corregimiento de las Aguas Negras, aquí en San Onofre. Como víctima de este conflicto, entonces comenzamos a hacer historia. La Sabana de los Sueños, comenzamos a trabajar en algunos comités y formamos 23 promotores psicosociales dentro de las comunidades. Y ahí sacamos entonces lo que es un grupo de narradores y narradores de memoria, que ahora acá tenemos un centro. Y comenzamos a contar nuestras historias de a partir de ese momento. Pero también comenzamos a ir hasta las comunidades y mostrar esa sabana de sueños para que ellos comenzaran también a contar sus propias historias. Una cosa que aprendimos de la guerra es a tener paciencia. Entonces por eso nos inventamos el día que estallaron las bombas, otra estrategia de comunicación, con un videobeam y unos bables que nos prestó un señor que tenía un picó aquí, pusimos Estación Central del Brasil, que era la película que había ganado en el Festival de Cine de Cartagena. Central do Brasil. Y ese día inauguramos el cineclub, pero no era un cineclub común y corriente como una actividad cultural, como puede pasar en cualquier ciudad de Colombia o en cualquier país civilizado, donde no está en medio del conflicto.
Todo este parque estaba rodeado de trincheras. Y vimos que eso era bueno. Entonces vimos que el conflicto y esas noches oscuras de silencio y de miedo no solo eran en el Carmen de Bolívar, sino también en San Jacinto, en San Juan, en Palenque, por todos lados. Este Festival Audiovisual de los Montes de María, con la expectativa, la alegría de saber que el cine se toma a los Montes de María. Ganamos la mejor fotografía con el cortometraje llamado La Chuga. También hay una memoria de lo que se ha soñado, de los sueños, que es importante, y es la esperanza, y es lo que se está viviendo en estos momentos. Y quiero decirle a todos estos muchachos que continúen trabajando, o sea, qué lindo ver la construcción del tejido de este país, hecho a través de las cámaras, de las películas, es realmente una alegría. A través de mis canciones voy narrando la memoria, a través de mis canciones voy narrando la memoria. También la oportunidad de irle dando a mi territorio un poco lo que a mí me habían quitado, ¿sabe? Cuando yo era niño fui desplazado y ya no pude volver a vivir en el campo. Y entonces cuando llego al colectivo de comunicaciones tengo la oportunidad de ir donde otros jóvenes para quitarle espacios a la guerra. En las noches donde había oscuridad llegaba el colectivo y iluminaba ese espacio. Pero también la oportunidad de acompañar a otros para que adquieran herramientas tecnológicas para que también puedan contar su historia. Y así creemos que la memoria es un pegamento también junto con la comunicación y la educación para la transformación, para no olvidar, para recordar y sobre todo y ante todo, para que no haya repetición de este conflicto, que no lo queremos más nunca por estas tierras. La paz es la verdad. Cuando no hay verdad, no hay paz. La paz, el principio de la paz es la verdad. Nos digamos la verdad y no la mentira. Porque la mentira no construye y no destruye. Y la paz necesita es construirla. No es justo que haya en Colombia una persona que tenga un poquitico, 5.000 hectáreas de tierra. Mientras tanto, hay 100 familias campesinas que no tienen ni una y sin la posibilidad. Ahí no hay equidad. Y desgraciadamente también aquí ha habido mucha corrupción, hay mucha corrupción aún. Entonces la corrupción también es peor que la guerra a veces. Yo veo a Soraya allá en la firma de los acuerdos, me sentí como lleno de esperanza. Hubo una audiencia, nos dieron 15 minutos para que cada uno de los que íbamos, de las 60 víctimas, de todos los actores del conflicto, las víctimas, no solo de la FARC. La solución no es seguir fomentando el odio, ni por los medios de comunicación, ni por la política electoral. La solución es ir a los territorios, a tejer de nuevo la vida, a tejer la palabra, a tejer la reconciliación, la convivencia pacífica. Tiene sus gallinas, sus cultivos, y otras estamos aquí. Aquí en este territorio se vive una paz de transición en la medida que hay un silencio de los fusiles, en la medida que hoy estamos sintiendo otra vez de nuevo el trinar de las aves, el canto del mochuelo, y también podemos transitar sin miedo. Pero falta todavía un pedazo para que sea la paz completa. Traigo en el alma la paz que necesita mi pueblo. Vengo armado de folclor y mi fusil es un canto. Traigo un mensaje sagrado que me dio la Virgen del Carmen llorando. Que no se hagan más disparos, que manchen con sangre la flor del tabaco. Que se alegren los muchachos y saquen las madres los pañuelos blancos. Y que se den un abrazo el manso y el guapo como dos hermanos. Que existe el calor humano para que el camposanto sea menos usado. Y es que mi pueblo no debe llorar, un pueblo bueno debe ser feliz. Se siente cerca, tan cerca la paz,
que al mismo Cristo lo vieron aquí. Memorar Fest. Hoy nos encontramos dialogando con un personaje mítico que representa el espíritu de los Montes de María. Vamos a entrevistarnos y a charlar muy cómodamente con Soraya Bayuelo. Yo soy Carlos Giraldo y estoy hablándoles desde Medellín, Colombia. Es un honor, un gusto que yo pues me lo había soñado hacía rato, poder entrevistar a Soraya Bayuelo, como les digo, personaje mítico y encarnación del espíritu montemariano. Soraya Bayuelo es una mujer que está asociada indisolublemente a una obra y un proyecto gigantesco y que se viene sosteniendo ininterrumpidamente desde hace muchos años. Soraya, bienvenida. Es un gusto saludarte y verte. ¿Cómo estás desde los Montes de María? Hola Carlito, cómo me alegra saber de ti y que estés bien junto a tu familia en Medellín. Pues yo contenta también de poder estar dialogando contigo desde acá, desde los Montes de María y tú allá en la capital de la montaña también. Y bueno, nada, no, me encanta y estoy aquí a la orden para lo que ustedes quieras conversar conmigo en el día de hoy. Sí, Soraya, primero que todo, pues decirte que acabamos de ver ese maravilloso video, pues que nos refleja lo que son los Montes de María, lo que es el proyecto, lo que es la obra, lo que ustedes han desarrollado ininterrumpidamente y que se ha constituido ya en un hito por la paz, la reconciliación, la resistencia, la resiliencia. Este video nos muestra una esperanza. Yo quisiera hacer un pequeño corte antes de que entremos a hablar exactamente sobre el video y los proyectos. Soraya, es que el video nos presenta ya el presente y el futuro. ¿Tú nos podrías de pronto contar qué fue lo que sucedió con Montes de María que lo hizo tan atractivo para que allá llegaran tantas violencias? ¿Qué fue el paraíso que se destruyó y por qué se destruyó? ¿Qué había antes en Montes de María de que llegara toda esa mancha roja que tú mencionas? Bueno, Montes de María no existe primero que todo. Esa es una buena premisa que te voy a dar. No existe, realmente es una región imaginada, una región en construcción, porque realmente cuando digo no existe es que no existe administrativa y políticamente hablando, porque existe el departamento de Bolívar y el departamento de Sucre, y de eso que es una franja geográficamente hablando, para ubicarnos, que queda en el norte de Colombia a 2 horas y media, el primer municipio de la ciudad de Cartagena de India, y unas 50 minutos el otro lugar de Sincelejo, que es la otra capital de los 2 departamentos en el marco de la división geográfico-administrativa política de Colombia, ¿no? Entonces esta franja, que son 15 municipios, que tiene además salida al mar, que tiene además una comunicación directa con el interior del país a través de Magdalena Medio y a través de la carretera troncal de Occidente con Antioquia, y eso lo hace atractivo precisamente en otrora y ahora, y lo seguirá haciendo, pero en el futuro queremos que sea en paz y en tranquilidad. Entonces, en ese sentido, atrás era otrora un corredor estratégico y lo sigue siendo un corredor estratégico con unas tierras muy fértiles y con una dinámica cultural
variada, multicolor y de mucho esplendor. Y antes de pronto eran usadas estas vías para el contrabando, luego después para todos los productos de salida de la provincia bolivarense y sucreña a las grandes ciudades o los grandes puertos como Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, las tres perlas del Caribe colombiano, ¿no? Y también acá, del lado de Sucre, al Golfo de Morrosquillo, que nos conecta directamente también con el interior y con otros países. Pues ese corredor estratégico también era muy apetecido para que todo lo que pudiera venir navegando por el río o en su defecto en el litoral de los Montes de María por el mar, pudiera tener esos pequeños montículos que son los Montes de María también, que es el final de la cordillera central que termina ramificada en la serranía de San Jerónimo o de San Jacinto. Pero son pequeños montículos porque en el Carmen de Bolívar, en la medida que fue pasando la historia, en la memoria nos cuentan que había una estribación alta, un poco más alta que las montañas de allá de tu tierra, pero acá para nosotros una montañita ya es una montaña, ¿no? Pero no son montañas como las de ustedes del interior del país, sino que son pequeños montículos o montes. Entonces allí, uno de los cerros más altos, que era el cerro de Peralonso, y el otro más grande también es el de San Jacinto, pero si uno subía a esos dos cerros, podía mirar hacia abajo y ahí se veía la ciénaga de María la Baja, se alcanzaba a divisar incluso el mar, y así. Entonces, cuando el Carmen de Bolívar, que es como el centro más grandemente poblado, fue refundado por Antonio de la Torre y Miranda, un español que vino aquí, justamente él llegó un 16 de julio a plantar su bandera ahí, a refundar, porque de hecho nosotros venimos de esa diáspora, de esos caminantes hermosos que son los indígenas zenú, nuestros ancestros, y también eso también hace parte del esplendor de Montes de María, que es toda esa franja y toda esa migración desde las ciénagas y los ríos donde vinieron toda la cultura zenú, que son unos grandes orfebres y grandes tejedores y grandes pescadores y también grandes sembradores, ¿no? De las propias cosechas de nosotros. Entonces, como las raíces nuestras están muy hundidas allí, todo lo que era la franja antes de lo que era el Bolívar grande, que es Bolívar, y de Bolívar salió Sucre y salió Córdoba. Entonces era lo que antiguamente se llamaba las sabanas de Córdoba, Sucre y Bolívar, que se caracterizan por ese legado cultural fantástico y que además por la fertilidad de su suelo, de sus tierras, de lo que hay arriba de ella y debajo de ella. Entonces todos esos elementos son muy apetecidos. Pero hay otro elemento importante allí que te decía que cuando se refundó al Carmen, lo denominaron en algún momento la Villa Meritoria, en otro momento lo llamaron el Carmen de Bolívar, porque ese 16 de julio era la advocación a la Virgen del Carmen en España cuando vino Antonio de la Torre, y por eso se llama el Carmen de Bolívar, por el cantón de esto que hacían los españoles con nosotros. Entonces luego hay una ciénaga María la Baja y la gente dice que asocia más adelante esos dos nombres, María la Alta y María la Baja, y alrededor todos esos montículos que vienen atravesando toda la franja del Canal del Dique y que vienen atravesando todo ese sistema pequeño, montañoso, pequeños montículos que van rodeando todo alrededor, es lo que denominaban los Montes de María, por las dos Marías que son la María la Alta y María la Baja. Pero esas son asociaciones y que como tú eres un sociólogo me estás entendiendo perfectamente cuando a veces la gente misma quiere ponerle nombre propio a lo que tiene y a lo que es. Y eso es lo más válido que yo creo que puede hacer, que uno mismo, desde uno mismo, nombre lo que uno quiere ponerle de bautizo a su hijo, a su hija, a su tierra, a su gente, a su finca, a sus animales, a su quehacer diario, ¿cierto? Y también cómo uno puede ir tejiendo dentro de uno, cómo se junta, cómo canta, cómo baila, y justamente esos puntos de conexión desde lo cultural, más allá de las manifestaciones culturales, es lo que hace encantadora mi tierra hermosa. Por eso yo digo, Montes de María, tierra que cría, tierra bendita y fértil que va más allá de la mancha roja,
como nos han querido contar desde afuera y como nos han venido narrando desde afuera. Entonces nosotros lo que nos damos es la oportunidad de juntarnos y en esas juntanzas tomar el legado de nuestros ancestros, que es una tradición también, y por eso se distingue Montes de María a diferencia de otras regiones de Colombia, porque Colombia es ese múltiple mapa, ese mosaico hermoso que está por regiones hecho también. Entonces esa Colombia que no se ve, pero que existe, esa Colombia que tiene todas esas riquezas y que lo único que nos han conocido en el mundo, infortunadamente, es por el conflicto armado, por el narcotráfico, por la corrupción y por todas estas cosas que nosotros no es que no nos alegremos que existan, sino que ojalá que no existan, ojalá que se transformen para bien de nosotros y de la humanidad. Entonces, en ese sentido, Carlitos, este recorrido que hacen nuestros indígenas, por ejemplo, que nos dan el legado de la música, del canto, de los bailes, pero también del trabajo en conjunto, del trabajo en equipo. Si tú te pones a ver todos estos canales que los indígenas senudos tenían específicamente en estos campos de agua y en la ciénaga, donde ellos ya eran los mejores ingenieros de este mundo, que nadie los ha superado, para hacer todas estas fuentes hidráulicas y estas espinas de pescado, en forma de espinas de pescado, que era cuando llovía, ellos canalizaban y también sembraban, pero luego alguien llegó que le interesaba esas tierras y les echó mucha tierra arriba, las taponó y lo que puso sobre ellas fue ganado. Entonces esas luchas ancestrales también por la lucha de la tierra es lo que también caracteriza a Montes de María. Por eso todas esas banderas que sobre todo y ante todo hacían las mujeres también. Una mujer como Felicita Campo, por ejemplo, que además de ser mujer, era una mujer negra, y además de mujer negra era campesina. Ya desde los años 30 ya estaba en la lucha. Fue de las primeras mujeres que fueron caminando hacia Bogotá para luchar por la tierra. Entonces la gente cree que las marchas están de moda o las caminatas están de moda, y ya eso lo habían legado nuestros ancestros campesinos y todas las ligas campesinas y todos los sindicatos campesinos y todas esas tierras de la recuperación que tenían, y esa lucha perenne hasta el día de hoy por la lucha de la tierra, que en última es por eso una de las causas, no dicha solo por mí, sino por todos los estudiosos y académicos en el campo, que en Colombia se da este conflicto armado precisamente por la distribución de las tierras y de las riquezas que hay sobre estas tierras y debajo de la tierra. Entonces Montes de María no es exento, además por ocupar un lugar excepcional para esa disputa por la tierra. En términos generales, quería decirte que es eso. Montes de María es más allá de la Montaña Roja. Montes de María es una región en construcción permanente. Montes de María también se caracteriza por su vocación agrícola, por su economía campesina, sustentable y sostenible, que en última, cuando ya llega el conflicto armado, se vislumbra por qué era esa disputa por este territorio, cuando vino también después de haber hecho un plan para desaparecer para vencer a los diferentes grupos armados al margen de la ley. Es uno de los pretextos, pero detrás de eso después viene también otro ejército de compradores de tierra en abundancia que despojan también estos territorios. Y hoy por hoy hay una ley de víctimas y restitución de tierra que no se ha cumplido en un porcentaje, si no mínimo, y que todavía lo que se ha cumplido tiene todavía disputas. Entonces eso todavía está ahí en latente, y lo que uno se da cuenta finalmente es que no nos han dejado vivir en paz. Y que esa no dejarnos vivir en paz es lo que desemboca en 104 masacres, más de 13 hechos victimizantes de violación de derechos de lesa humanidad, y eso es lo que nosotros heredamos también. Y lo heredamos porque lo único que tuvimos que hacer es recoger a nuestros muertos cuando nos los permitían y llorarlos, enterrarlos y jamás olvidarlos. Jamás olvidarlos. Entonces la idea no es olvidar, pero la idea sí es empezar a trabajar toda una pedagogía de la paz y del perdón y la reconciliación
teniendo en cuenta que el perdón es individual y no es colectivo. Pero si se hace un proceso de paz como el que ustedes vieron en el video, que se resalta esas bondades de la paz, que hoy precisamente cuando estamos haciendo esta grabación se cumple un tiempo de cuando fue firmado el acuerdo de paz en Colombia. Entonces, haciendo ese balance, nos damos cuenta que es muy importante haber celebrado esa firma y que tiene que seguirse implementando, porque es muy importante para nosotros que vivimos estos tiempos tan difíciles, que no vuelva a repetirse. Entonces, por eso nos dimos a la tarea luego de hacer la memoria, como lo vieron ustedes allí en ese video que lo plantamos, para que la memoria en este caso es fundamento de no repetición, garantías de no repetición, y en algún momento, para que cuando existiera una comisión de la verdad en Colombia, nosotros soñábamos en ese tiempo que comenzamos a hacer lo de la memoria, teniendo como base la comunicación, la educación, la cultura, el territorio y la identidad. Algún día pudiéramos narrar desde nosotros mismos, con voz propia, pública y política, así como también siempre hemos dicho y hemos defendido que tenemos una economía sustentable y sostenible desde este quehacer campesino, además de que tiene tiene lo étnico y en los negros y en los indígenas y todas esas culturas, y eso que se entrama allí es lo que constituye los Montes de María en general. Entonces, como comprenderás, esa pregunta tuya daba para una tesis, pero yo te la hago resumida aquí a grandes pasos para no cansar a la audiencia. No, gracias, Soraya, y es una maravilla escucharla de tu voz, y es importante pues, hacer la pregunta, porque es que realmente como trabajamos la memoria pues es la cercana, la memoria es la más remota, y de verdad que la memoria de los Montes de María en su génesis, que hizo que ese territorio, esa zona natural fuera tan apetecida, es que fue zona de reforma agraria. O sea, allá hubo un movimiento de tierras que creó unas condiciones que tal vez llevaron para una contrarreforma. Tantas cosas para conversar, pero muy importante, porque esa memoria remota pues fue lo que nos hizo tan apetecibles en Soraya. Yo conozco Montes de María, y por eso también quería que de tu voz, de tu viva voz, le contaras a todos los que nos escuchan lo que es esa región pluriétnica, multicultural, con una formación, una tradición gigantesca. Siendo así, Soraya, esa tierra tan apetecida, ese territorio tan dinámico, entró en una dinámica perversa de conflicto. Los 15 municipios fueron afectados de una manera. Carmen de Bolívar perdió la mayoría de su población rural, los catastros municipales no pudieron volver a ser predial, por hecho se empobrecieron con el desplazamiento, con la violencia. Eso que fue tan aterrador, ¿tiene alguna cronología pequeña que se pueda hacer así, que nos diga, y en ese momento la ciudadanía encarnada por un grupo de jóvenes decidió crear una cosa que se llama el colectivo de comunicaciones? O sea, una respuesta ciudadana en una cronología que dijo, septiembre del 96 nace el colectivo. ¿Nos puedes contar una cosita así? Sí, pero como todo tiene su antecedente, la cosa es que la gente cree en el imaginario que el colectivo de comunicaciones Montes de María, que es la experiencia de la que tú estás refiriéndote, nació a partir del conflicto para una solución a ese conflicto. Y es al revés. Nosotros nacimos de una bancarrota del parque. Por eso yo le digo, desde la bancarrota del parque hasta el vuelo del mochuelo, le digo hoy. En esa cronología podría ser esa línea de tiempo, que éramos los jóvenes de la época, por supuesto ahora no estamos tan jóvenes, pero eran los que soñábamos con transformar el mundo en un pueblo como con las características de Carmen de Bolívar, en donde la cultura campesina, la economía campesina sustentada, donde obviamente por toda esta tradición de los malos manejos de los recursos públicos, casi nunca tiene los servicios públicos en óptimas condiciones, y uno de ellos era el acueducto. El Carmen de Bolívar antes de la guerra no tenía agua y duró casi 220 años, tiene 240 años de fundado y duró casi 150 años sin agua hasta hace poco. Justamente después del posacuerdo es que hay un acueducto
hace 4 años. Entonces, en ese sentido, si no habían servicios públicos, mucho menos del agua, mucho menos, no hay alcantarillado al día de hoy. Apenas están haciendo las empresas que están haciendo el alcantarillado y ahí están haciéndolo como quieran. Entonces, no hay lo suficientemente redes hospitalarias y en el aquí y en el ahora por la pandemia se desnudó todo ese tipo de carencias que tiene el territorio, además de lo que dejó devastado la guerra. O sea, antes de que el conflicto armado existiera no estábamos en óptimas condiciones en ninguna de esa parte social. Si hay una riqueza económica, digo yo, de la alimentación, de la alimentación sí, porque esas economías sostuvieron todo el tiempo esos tiempos de crisis. Pero la acción del Estado en el sentido de los derechos culturales, educativos, no eran las óptimas, ¿cierto? Y nosotros desde esa banca soñábamos con transformar el mundo, que el Carmen tuviera otra vida, soñábamos que tuviera acueducto, buenas universidades, bueno, todo lo que se sueña uno como joven. Sin embargo, el campo de nosotros era lo cultural. Entonces ahí lo que hacíamos era poesía, teatro, danza, y a mí que me gustaba tanto el periodismo, desde chiquitica yo soñaba con ser periodista. Entonces yo obviamente que agarré una grabadora y había una emisora aquí, y en esa emisora nosotros hacíamos los programas. O sea, fuimos los primeros que hicimos radio con guiones y todo. Pero era el campo cultural. Entonces ahí no se nos escapó ninguno que supiera cantar ni hacer décimas, y todo lo que es la tradición oral de Monte de María, que es muy rica. Hoy te puedo decir que hay un archivo de 35 años o más en audio y video de ese tiempo, ¿no? También. Y luego nosotros soñamos con hacer una casa de la cultura. Entonces los mismos jóvenes hicimos marcha, hicimos todo, y los profesores hicieron una biblioteca, y luego nos hicimos amigos de la biblioteca, y luego hicimos la Casa de la Cultura. En esa Casa de la Cultura, obviamente, empezó una incipiente escuela de formación de danza, teatro, música tradicional de gaita, pero yo no sabía nada de eso, ¿no? Y a mí lo que me gustaba era la comunicación. Entonces yo, en el programa de radio, ya yo había ido a la universidad con mucho sacrificio, a la Autónoma del Caribe, para ser la comunicadora social, periodista y gestora cultural. Eso es lo que soy en esencia. Entonces, en esencia, nos inventamos un taller de periodismo para el desarrollo comunitario. Y anunciamos por la radio quién quería ser periodista. Alguien que tuviera la vocación y que no tuviera la oportunidad que la vida me dio a mí para ir a una universidad. Y así fue como se inscribieron 26 personas, entre ellos los gestores culturales, los poetas, los teatreros, las madres comunitarias, algunos profesores de literatura y de otras áreas de los colegios de acá de bachillerato, y algunos estudiantes de noveno, no, en esta época eran como cuarto o quinto bachillerato, ¿no? Y fundamos el 1 de septiembre de 1994, a las 3 de la tarde exactamente, el colectivo de comunicaciones Monte de María, línea 21, que hoy tiene 26 años, y que se fue desprendiendo de esa matriz de la Casa de la Cultura, esencialmente, y fue creciendo como un hijo mayor de la Casa de la Cultura, y hoy tiene vida propia, como los hijos cuando crecen y tienen su propia familia, pero nunca se ha desprendido del quehacer de lo cultural. Entonces, fíjate que nosotros nacemos desde la raíz y de la matriz, desde lo cultural, desde el movimiento cultural en el Carmen de Bolívar y en los Montes de María. Entonces, cuando vamos creciendo, que no nos alcanzó a respirar tanto ese niño, sino que tú a los 5 años empieza el conflicto, o mejor, a los 3 años, en el 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, nos fuimos envolviendo en esta atmósfera de miedo, de dolor, de sinsentido, y teníamos un canal de televisión, y nosotros nos preguntamos cómo nos vamos a narrar nosotros. O sea, nosotros vamos a hacer periodismo igual que el resto de los periodistas de Colombia y del mundo, que solo vienen al territorio a contar los muertos, y si los muertos pasan más de la cifra que fue la anterior masacre, vienen, y si no, esa queda invisibilizada. Nosotros vamos a narrar al mundo solo el dolor
o nosotros solo vamos a poner lo que son realmente los Montes de María y el Carmen de Bolívar. Luego cuando hicimos un consejo de redacción y decidimos que en el canal de televisión comunitario que ya teníamos para la época, no íbamos a pasar informativos, sino que íbamos a trabajar otros formatos del periodismo que eran la crónica, el documental, el argumental, que eran los perfiles de vida, las historias de vida, y empezar a contar, incluso sin poner en peligro a ninguno, porque nosotros decidimos como en ese consejo de redacción cómo iba a ser nuestra producción, que no íbamos a poner cámara en las caras de las personas, ni de los líderes, ni de la gente, para que no tuvieran peligro, porque otro periodista venía, otro colega, hacía la nota y se iba, pero nosotros estábamos aquí. Entonces, para no correr ese peligro, nosotros cubríamos a la comunidad de esa manera. Pero era mucho la fuerza de las balas, era mucho el ruido de la guerra que nos hizo hacia adentro. Entonces ya no podíamos salir a nada, y era que nos íbamos cerrando. Y nosotros trabajábamos con jóvenes. Y empezábamos a ver que los jóvenes no venían casi. No sabíamos si era porque se iban a la guerra, o no sabíamos si los papás los sacaron de acá del territorio por prevención, o no sabíamos si tenían tanto miedo de reunirse porque cualquiera que se reuniera en grupo podía ser sospechoso o lo podían matar. Entonces decidimos en ese momento también otra opción, y era trabajar con niños, cosa de que los niños también pudieran ir sanando esos dolores que tenían de la pérdida de sus padres, del desplazamiento, del sinsentido de la vida. Entonces era como la esperanza de trabajar con los niños y las niñas. Y fue cuando empezamos a hacer toda una metodología de entregar herramientas desde la comunicación, pero en el fondo yo ahora veo hacia atrás, Carlos, y creo que fue una metodología para acompañar psicosocialmente a los niños, a las niñas y a los jóvenes para que no se fueran a la guerra y para que no perdieran la esperanza. Ahí puedo hacerte este corte para decirte que nosotros no nacimos con eso, para hacerle un quita a la guerra. Sí, inventamos muchas estrategias de comunicación, entre ellas el Cineclub, ustedes lo vieron que lo mostré en el video, y cómo se fue después formando esa escuela de Sin Paredes, que es el colectivo de comunicaciones a lo largo y ancho, como desde el lenguaje del cine, el lenguaje de los impresos, el lenguaje radiofónico, hasta el día de hoy, que es una experiencia de comunicación para el cambio social que ha hundido sus raíces en la defensa de la paz, de los derechos humanos, y que lo que propiciamos es que sean sujetos políticos de derecho, pero también sujetos políticos de conocimiento. Como pretexto, toda esa triada de comunicación, educación, cultura, que es en donde nos desarrollamos, nosotros no estamos interesados en que la gente se vaya para la guerra. Antes, por el contrario, lo que queremos es que estemos en paz y que entre menos gente se vaya a la guerra, entonces somos personas que le estamos apostando a la vida, a los sueños. Y aquí le decimos a los niños, aquí no tienes que venir a ser el mejor camarógrafo, ni el mejor director, sino que seas el mejor ser humano. Eso es lo que nosotros queremos. Soraya, muy interesante, porque realmente la siguiente pregunta que yo te iba a hacer, o sobre lo que quería que habláramos, era cómo era actuar en medio del conflicto. O sea, mientras ustedes hacían sus actividades, convocaban a los jóvenes, a las mujeres, las balas zumbaban, el enfrentamiento se daba, las masacres se daban. Entonces, ¿cómo podían ustedes actuar de una manera en que no estuvieran en riesgo sin enfrentar, directamente a los responsables de ese conflicto, pero promoviendo en los jóvenes, esa conciencia de sí, que tenían era más bien que vincularse a procesos culturales, de paz? O sea, ustedes cómo se resistieron con este trabajo, que no era estrictamente periodismo ni comunicación, sino un enfoque de desarrollo. Creo que esta es una de las marcas de ustedes. O sea, que ustedes a través de esto llegaron a una estrategia de un ejercicio de ciudadanía, de derechos y de deberes de la búsqueda de la paz. Eso lo hicieron, me dices tú, con jóvenes, con mujeres, con la población. ¿Con qué más? ¿Qué puedes destacar, de población que en este momento ya se pueda mostrar como una generación
de reconciliación y de resistencia en los Montes de María, a través del colectivo. Sí, yo sí creo, mira, hay 17 generaciones que han pasado por aquí. Y si en esas 17 generaciones son 3.000, 4.000, 5.000 jóvenes o niños, que ya ahora son unos adolescentes y otros son ya un poco más maduros, que han hecho sus propias vidas, sus propios proyectos de vida, y que cuántos de ellos hubiesen podido estar muertos o cuántos de ellos pudiesen estar metidos en los grupos armados y no lo hicieron. Entonces, haberle quitado a los guerreros, a los jóvenes y a los niños en ese momento, para nosotros no podíamos decir sino que es una satisfacción de la vida, de un deber cumplido también, porque esto también nos lo propusimos. Nosotros cuando veíamos que podíamos decir, hombre, que los jóvenes no vayan a la guerra, pero tampoco que se embaracen a primera edad, y también, por ejemplo, que ahora en las garras del narcotráfico y del microtráfico, que es una amenaza tan latente, y que hoy después estamos viendo las secuelas de esta acción también, muchos jóvenes no han optado tampoco por ir a consumir la droga y esas cosas que les ofrecen a mí, porque un chico que le digan, mira, tienes una moto, tienes un fierro, tienes esto para que te prestes para llevar esta carga o para que tomes y te vayas a la guerra, pues para nosotros era muy importante seguir ese trabajo a pesar de las balas, a pesar de los ruidos de la guerra, porque sabíamos que estamos trabajando por nuestro territorio y para que si algún día se pudiera bajar esos ruidos de la guerra, la gente pudiera salvarse y pudiera tener una formación como constructor de paz para cortar los hilos de la venganza. Por eso es que creemos firmemente en que la reconciliación debe darse, pero eso no puede ser decretado y tampoco puede ser una cosa impuesta y tampoco puede ser un acto simbólico público para el cumplimiento. ¿Sí? Cumplo y luego miento, como digo yo siempre. Sino es que, primero, el perdón no se decreta porque es individual y tiene que ver con la estructura del ser mismo, de su formación, de su mirada, de su misión en el mundo, ¿ya? Pero si hay un proceso de paz, que es lo que yo estoy siempre planteando, y es, si hay un proceso de paz, una paz política que se suscribe entre el Estado colombiano a través de los gobiernos de turno y los grupos alzados en armas, pues necesariamente debemos empezar a trabajar una construcción de la paz a través de la pedagogía para la paz y la reconciliación, que sea una reconciliación colectiva. Si hay una paz política, pues deberíamos caminar hacia una reconciliación colectiva. Pero eso no se hace porque uno lo diga así en teoría, sino porque se tiene que hacer en estos territorios, porque se tiene que hacer desde los diferentes contextos y se tiene que hacer con una voluntad política en el 200% de ambas partes. Tanto de los guerreros que dejaron las armas y las entregaron, como del Estado colombiano en los gobiernos de turno. Y eso es lo que en Colombia no se ha logrado. Nadie quiere hacer las paces en ese nivel. Antes, por el contrario. Si el uno hace el intento de que cese el ruido de la guerra, el otro dice, no me interesa seguir con lo que hizo el otro, sino que me interesa volver otra vez al otro. Entonces, en esa ida y vuelta, nos encontramos nosotros, los de la sociedad civil, que hemos pagado los platos rotos y que han atravesado las balas y que nos han matado a nuestros seres queridos y que nos hemos convertido en casi 9 millones de víctimas directas del conflicto armado en Colombia, que mata más que incluso que el virus, que ha matado más incluso que la pandemia. Entonces, en ese sentido, Carlos, pues ¿cómo quedarse quieto? ¿Cómo quedarse quieto para hacer lo mínimo que podíamos hacer nosotros desde nuestro campo, que es la comunicación? Es precisamente agarrar de la comunicación esas estrategias para hacerle el quite a la guerra. Y fue por eso que cuando aquí en esa desolación nadie salía, en ese silencio, en ese miedo, en las tardes, en el canal de televisión sin decir una sola palabra, porque fuimos mandados al silencio intencionalmente por los guerreros y al aislamiento. Un pueblo del Caribe colombiano con 29 grados de temperatura, porque aquí solo hay verano e invierno, y en el verano es terrible la temperatura. Acostarse a las 5 de la tarde, encerrarse en las casas, era muy difícil la convivencia. Entonces uno no podía hablar, a veces no podíamos ni pensar, porque pareciera que los pensamientos se agarraran en el aire. Entonces nosotros nos inventamos el lunes pinta bien.
porque como yo siempre digo, los lunes eran terribles para nosotros. Era muy difícil comenzar la vida los lunes, porque generalmente los hechos victimizantes de las masacres, las pescas milagrosas, todo lo que sucedía era los fines de semana generalmente. Entonces el lunes era muy difícil comenzar la vida. Entonces nos inventamos el lunes pinta bien. Entregábamos crayolas y papeles a la gente, los pocos que se atrevían a venir al parque. Y poníamos las cámaras sin decir una mediación. Ahí no teníamos ni intérprete, ni teníamos periodistas, ni nadie hacía nada, sino que solamente los dibujos se presentaban en la cámara y ahí la gente era la que veía en las casas a través del canal de televisión qué era lo que quería decirse. A veces la gente pintaba pies ensangrentados, montañas llenas de sangre, desolaciones, las calles vacías, lo que la gente sentía. Tú que eres sociólogo, me estás entendiendo ese lenguaje que la gente expresaba. De alguna manera era la manera como ellos se comunicaban. Y bueno, eso lo hacíamos, pero cualquier día, un lunes o martes, en el año 2000, estallaron unas bombas incendiarias por parte de la guerrilla de la paz, y que esas bombas se las pusieron a una casa de una señora que le lavaba la ropa al policía, en la casa de un policía, en la casa de un concejal y en la casa de un señor que tenía una funeraria, porque supuestamente él tenía que pagar las vacunas que cobraba la guerrilla, y como no pagó, porque supuestamente él era el que más tenía plata, porque era el que vendía cajones de muerte, por lo tanto tenía una economía mejor que cualquier otro de acá del Carmen. Por eso le ponen una bomba. Mira, el conflicto a veces tiene unas cosas tan demenciales que no hay límite, de parte y parte de los guerreros, y nosotros en la mitad. Entonces nosotros que soñábamos con hacer un cine club, pues lo adelantamos y pusimos como es así para decirle a los violentos sin una palabra también que nosotros no nos iban a mandar silencio ni a escondernos en la noche. Entonces recuperamos la noche, recuperamos el espacio público, le dijimos a los violentos sin decirle una palabra, porque es que a nosotros no nos interesa ir a pelear con los violentos, porque es que a nosotros no nos interesa eso, nos interesa hacer la paz. Por lo tanto teníamos que buscar las maneras para la convivencia pacífica, y esto fue la estrategia. O sea, que la gente pudiera a la calle y que la gente en la calle pudiera ver cine durante 1 hora y media, muertos del miedo, pero vimos que fue bien, y eso fue lo que también conté un poco en el video que acaba de pasar, ¿no? Sora, mira, nos han puesto en este momento unas fotos. Si quieres, hacemos un pare en esa historia que nos cuentas, que es fundamental, y de pronto nos cuentas qué estamos viendo. ¿Te parece? ¿Esto de qué se trata? Bueno, mira, todo ese recorrido después del cine se convirtió en una escuela de cine, de audiovisuales, porque nosotros nos dimos cuenta que empezamos a hacer radios escolares también antes del conflicto, pero eso después de tener la red de emisoras escolares en todos los Montes de María, cuando el conflicto fue llegando, nos fue cerrando, no pudimos hacer este ejercicio. Pero después hicimos lo del canal de televisión, y después del canal de televisión, lo del cineclub itinerante La Rosa Púrpura del Cairo, y con ello ya no era formación de público ni recuperación del espacio público, sino que también en la medida que íbamos a otros lugares íbamos entregando herramientas del lenguaje audiovisual para que la gente fuera la que contara sus propias historias a través del audiovisual. Entonces nos inventamos dónde iba a contar la gente, un festival de cine, que es el FAMA, Festival Audiovisual de los Montes de María. Ahí están imágenes precisamente de esta proyección de cine el año pasado. De los Magnífico. Magnífico. Nosotros tenemos este festival que pone en escena en la plaza pública, precisamente de nuevo, no se le entregan papeles a la gente, sino que ahora la gente en medio de la pantalla narra ellos mismos qué quiere poner en lo público. Entonces el 9º festival, que es este año, va a ir virtual, infortunadamente porque por la pandemia, pero el año pasado es estas imágenes precisamente del FAMA, que es otra de las acciones y estrategias en donde convoca el colectivo para poder comunicar, para poder narrar, para poder ir a la plaza pública en colectivo, ¿ya? A la ágora, a pensar, a reflexionar, a estar en lo público. Nada de nosotros es cerrado, es público. Entonces, en ese sentido, ya vimos que eso era bien, pero nosotros dijimos, si algún día hay una comisión de la verdad en Colombia, y si algún día hay un proceso de paz, ya no estábamos pensando en el año 2005, 2006, por allá, que empezáramos a narrar las memorias no solo de la identidad cultural, de lo cultural de los Montes de María, sino las memorias del conflicto también.
Entonces empezamos a pensar si eso iba a ser una galería o si eso iba a ser un museo. Entonces tendríamos que hacer 15 museos, 15 galerías. No, nosotros lo que queremos es un espacio que recoja todo lo de Monte de María en un solo lugar de la memoria. Entonces inventamos como que miércoles debe ser algo que sea liviano, algo que vaya de pueblo en pueblo como una carpa de circo que se arma y se desarma, pero dijimos, si vamos a narrar el dolor, vamos a narrar el conflicto, no puede ser una carpa de circo porque de todas maneras hay payasos y cosas. La alusión con el circo es parecido a eso, ¿no? Entonces nosotros dijimos, no vamos a narrar solo la alegría de Monte de María, sino también el dolor, y más allá del dolor. Entonces, pensando y pensando y pensando, decíamos, vamos a hacer entonces una casa rodante. Mira que fue inicialmente una casa rodante, pero después dijimos, hombre, que sea un globo. Un globo, mira la imaginación de nosotros que decíamos que era un globo que, de esos que se inflan y de esos de helio que llegan a un lugar y se posan y tal. Y no, eso no puede ser porque acá en los Montes de María no, y si nos perdemos. Pero debe volar, eso sí que debe volar. Cuando dijeron la palabra volar, fue mágica. Claro, un pájaro, y que sea el mochuelo de los Montes de María. Y automáticamente en ese consejo de redacción, cuando empezamos a decir el mochuelo, todo el mundo empezó a cantar. Mochuelo pico de maíz, de ojos negros brillantinos, sí, como mi amor por ti, entre más viejo, más fino. Y alguien empezó a cantar la última estrofa de esta canción de Adolfo Pacheco Anillo, que decía, que dice, esclavo negro cantar, entona tu melodía, canta con seguridad, como anteriormente hacías cuando tenías libertad en los Montes de María. Y todo el mundo dijo, epa, por ahí que debe comenzar nuestra historia de este museo para narrar las memorias cuando teníamos libertad en los Montes de María. Eso es lo que queremos, una cosa que huele, que tenga libertad, que vaya de pueblo en pueblo, que se arme, se desarme, algo así como que la gente no vaya a ese museo o a ese espacio de la memoria, sino que ese espacio de la memoria vaya a la gente y pueda interactuar en un municipio y otro. Y así se fue creando esta infraestructura que hoy en este mochuelo, que es el Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad de los Montes de María, que lo ven ustedes allí como quedó finalmente, después de un trabajo de una investigación etnográfica, antropológica, periodística y de participación amplia y ciudadana. De acción-participación, como nos enseñó Falborda, el mochuelo. El mochuelo es un ave resistente y sencilla, que no viste pesados plumajes coloridos porque prefiere volar alto con su liviano ropaje. Su fuerza se concentra en su canto, con su voz celebra la vida cada día para iniciar las mañanas de trabajo de los campesinos. Es una plataforma hacia la reparación simbólica de las comunidades y víctimas afectadas por el conflicto armado en los Montes de María, que hace un homenaje a los ausentes. Por eso hay en esta plataforma de reparación simbólica, hay un árbol en el centro de este mochuelo, en el corazón, en la matriz del mochuelo, que además de eso, tiene un árbol que tiene en cada hojita un nombre de las personas que cayeron muertas, asesinadas por las balas de todos los actores del conflicto, y que está allí señalado el nombre, el lugar donde cayó, la fecha, y ahí está haciéndose ese homenaje que es muy potente cuando tú entras al museo, porque es un lugar de recogimiento y de homenaje también, de respeto por la memoria de los nuestros. Y en esta foto que ustedes ven ahí fue cuando el museo fue a San Juan de Nepomuceno, y estos amigos que están ahí son campesinos que le hacen un homenaje a los 15 campesinos que murieron en la masacre de los Guaymaros y en las Guaymaros y el Tapón, y que ese día en la conmemoración de la masacre fuimos invitados por la asociación de esta masacre, de la asociación de víctimas y resistencia, y ellos entregaron esas 15 fotografías al museo para que en adelante esta exposición en esta sala pueda llevar la memoria de estas personas y de estas familias para seguir haciendo ese homenaje en los Montes de María. Entonces el museo donde va, se posa allí, dura un mes, 2 meses, aquí en San Juan duró 4 meses, no lo querían dejar venir.
y luego primero fue acá en el Carmen, después fue a Córdoba, Petón, después fue a San Juan, después fue a San Jacinto, y ahí en San Jacinto se lo cogió la pandemia y duró casi 8 meses. Y antes de ayer, el 24, se empezó a desmontar para hacerle ahora una curaduría y un mantenimiento, porque duró de todas maneras 8 meses allí a sol y agua, y luego para emprender el vuelo a otra parte del territorio montemariano, y nosotros soñamos más allá. Ojalá pueda ir a Italia un día que nos inviten ustedes allá. Entonces, esta identidad misional de este museo es la identidad de los pueblos de los Montes de María a través de la memoria. Decimos nosotros siempre que es una alegoría del territorio, a la identidad cultural y a la memoria. Es un dispositivo para recuperar la palabra y la voz propia, pública y política de las comunidades, y es hacer de la memoria un camino para el reencuentro, la superación del miedo y el dolor. Se presenta esta plataforma concreta que mide 18 metros de largo por 12 de ancho y 5 de alto. Pesa 35 toneladas. Y tiene una sala que es en forma de espiral. Yo no sé si ustedes pudieran ver aquí. Aquí hay una espiral, una hacia adentro cilíndrica y otra hacia afuera. Y en esa espiral tiene todo un recorrido por las salas, y aquí ustedes están viendo que es el patio de juego, porque simboliza una casa, la entrada, luego la sala, todo lo íntimo que es donde está el árbol, y ahí está toda la historia de la resistencia de Montes de María a través de la asociatividad, a través del movimiento campesino, de las mujeres, de los jóvenes, de lo cultural. Entonces hacia afuera va todo un recorrido en la espiral narrando las memorias de la identidad. Todo lo que es la tradición oral, la siembra, todo lo cultural más allá, incluso las manifestaciones culturales. Y termina ahí, en ese cilindro termina el patio de los juegos para los niños, las rondas infantiles, los arrullos, toda la tradición oral que tiene que ver con esto. Cuando convoca ahí en este patio, que es una pequeña auditorio, diría yo, que caben casi 80 personas, entonces la gente interactúa allí en la conferencia, en este momento en un concierto de gaitas, o también en la tarde se abre todos los días a las 4 de la tarde, de martes a domingo. Los lunes es el día que no se abre para hacer mantenimiento. Pero antes y previamente, nosotros hemos hecho una pedagogía en el territorio, donde en cada lugar hay un nido del mochuelo, donde hay un colectivo de jóvenes que, además de ser constructores de paz, son los mediadores, los mochuelos cantores. Entonces es una guía pedagógica de una cartilla que también hicimos con las comunidades para saber cuando el museo llega, hay un grupo de habitantes o de personas que son los mochuelos cantores, sean jóvenes o niños o mujeres o adultos campesinos, que son con las poblaciones que en última son, infortunadamente, lo único que tienen en común es que también son víctimas de COVID, que no debería ser así, sino ciudadanos constructores de la paz, como hoy. Y esos productores audiovisuales, esos constructores de paz, esos ciudadanos que apropiaron el lenguaje audiovisual, el lenguaje cinematográfico, el lenguaje radial, el lenguaje de los impresos, lo que hace es poner en lo público todas estas historias. Y por eso es que el museo lo construye la gente también. No solo en la parte física. Hay unos jóvenes que son, además de mochuelos cantores, son mochuelos constructores. Lo que se hizo es un equipo de trabajo que se especializó con los que hicieron el diseño y los que hicieron la infraestructura, tuvieron una especialización y además los certificaron, ¿no? Ya que estos jóvenes tienen la capacidad de hacer construcciones en madera también. Y pueden tener esa profesión. Soraya, yo doy fe de que lo que dices es absolutamente fiel. Es exacto como tú lo planteas. La construcción, la participación de todos. Se necesita mucho poder, mucha fuerza, mucho entusiasmo, mucho compromiso y mucha participación para levantar el vuelo en una estructura de 35 toneladas. Es que eso no es cualquier cosa, eso lo hace la gente. Va a ir a los 15 municipios de los Montes de María, ¿cierto? Va a hacer nidos en todas partes. Yo estuve presente en la inauguración y también puedo dar fe de la devoción con que la población lo recibió. Pues cómo se prepararon para recibirlo, no fue un evento cualquiera, la gente se engalanó a su manera,
para honrar la memoria, para intercambiar con los vecinos, porque en ese momento teníamos las pinturas de Rafa, ¿te acuerdas? Con las masacres en su municipio. Bueno, recibimos a mucha gente en una gran devoción. Soraya, como esa es una gran estrategia y ese es un proyecto a largo plazo que tú estás diciendo, lo llevaremos a Italia, lo llevaremos a Europa. Me parece muy importante esa protección, porque seguro lo van a llevar los jóvenes y tú vas a ir con ellos. Soraya, y me parece importante es porque es una propuesta además de, básicamente de memoria, pero también de reconciliación. O sea, es visualizando un mundo donde cabemos todos e incluso donde los responsables también pueden caber una vez, pues, nos otorguen verdad, nos den garantías de no repetición, porque la propuesta es humanista y pacifista. En eso se fundamenta y en eso se están formando también todos los muchachos del colectivo. Ese es el mensaje. Soraya, es una obra gigantesca, gigantesca. Ustedes se deben sentir muy orgullosos. Soraya, además de los Montes de María, el colectivo, yo creo que es conocido mundialmente. Ustedes tienen vínculos y redes internacionales, cómo se han relacionado, hacia dónde se han mostrado, no solamente nacionalmente. Nosotros siempre, al inicio, teníamos mucho temor. Queríamos que nadie se enterara de lo que hacíamos, porque en medio de este conflicto decíamos, si saben lo que hacemos, de pronto nos pueden venir a buscar para hacer un daño. Aquí estamos. Es que tuve como una falla aquí de un bajón de la luz. Como estamos en el pueblo, y tú sabes que las electrificadoras a veces hacen esos cortes eléctricos, no sé si hubo una interrupción. Ahorita hablaste de acueducto y que no hay acueducto y que ahora hay acueducto. Pues creo que el acueducto de allá lo inauguraron 16 veces. Y una vez lo inauguraron llevando agua de una casa vecina y cuando se fue el presidente ya no hubo agua para nadie. Así ahora con la luz eléctrica. En los Macondos sucede así. Entonces te decía que era que no querían hacerse muy visibles inicialmente. Bueno, entonces no queríamos hacernos muy visibles, de verdad, Carlos, porque teníamos mucho miedo, obviamente, si todo lo que nos rodeaba era muerte y desolación al inicio, ¿no? Pero luego después nos dimos cuenta que, bueno, que éramos, como dices tú, famosos. Y entonces empezamos a trabajar, no sé cómo hará Mónica porque estoy aquí como que se me fue la señal y no estoy viéndote, y si no te veo, te estamos viendo, yo te estoy viendo. Me pierdo. Es como si estuviera hablando con el computador. Con la pared. Con la pared. Eso. Entonces, bueno. Yo te veo. Bueno, entonces, en este sentido, yo te decía que nosotros nos teníamos mucho como temor de hacernos públicos, y vamos a ver que en el 2003 nos ganamos el Premio Nacional de Paz, y eso fue una cosa que nos catapultó por todos lados, hasta en la televisión española, por todos lados, y nosotros dijimos, uy, qué susto. Entonces era alegría y era susto, era miedo, y eran estos sentimientos encontrados, pero luego ese premio reconocemos que nos dio además mucha responsabilidad para nosotros. Cada vez que hay un reconocimiento, así como tú lo estás planteando, es una acción de más responsabilidad de lo que estamos haciendo, ¿no? De más rigor, más disciplina, más saber de lo que tenemos que seguir haciendo. Entonces, en ese sentido, fuimos muy alegres, y también ese premio nos sirvió como una cobija, como abrigarnos también frente a lo que seguimos haciendo. Pero nosotros no nos quedamos quietos allí, sino que después que te dije que hicimos lo del cine y todo lo demás, empezamos a construir la memoria, teniendo en cuenta que nosotros teníamos que narrar desde nosotros mismos, ¿sí? Desde nosotros mismos, y
y que teníamos que poner la voz pública, política, con el dejo, el ritmo y los cantos y cómo somos nosotros, lo que somos. Entonces fue cuando inventamos de empezar a hacer este museo, que en últimas es esta plataforma de la que te contaba, y que además de eso está en un lenguaje absolutamente cinematográfico. Si tú ves, como somos una experiencia de comunicación, obviamente que está todo en la atmósfera y en la curaduría de la museología social, por supuesto, pero también de las piezas museables son los testimonios, las películas, los archivos, y por eso yo los voy a invitar a que veamos un video también más adelante, si se puede, Mónica, y Carlos, es trabajar cómo los chicos, tomando herramientas de la pedagogía del lenguaje cinematográfico y de la memoria, ellos hacen un nuevo performance, diría yo, que es una nueva creación con los elementos de la tecnología y con los elementos del arte a través de la animación. Entonces poner a dialogar a una tortuga o morrocoya, como lo decimos acá, con un ojo de agua y también con un mochuelo que va narrando lo que éramos, lo que somos, lo que fuimos durante el conflicto y lo que nos pretendemos que seamos. En ese recorrido, obviamente, Carlos, que nos fuimos entrelazando con unos y otros y otras, desde las experiencias no solo de comunicación alternativa acá en los Montes de María, que se hizo la red de narradores y narradoras de la memoria, una red de colectivos de comunicaciones que interactuaba con otras redes de radio en la escuela, o de cine en la escuela, o de radio comunitaria o televisiones comunitarias. Esos movimientos nos fueron entrelazando a lo largo y ancho de estos 26 años. En la lucha por el sector, en la incidencia política por las leyes de comunicación. Pero también cuando nos metimos en el campo de la museografía, que era nuevo para nosotros, fuimos interactuando también con otras ciencias del saber, como la antropología, la sociología, la psicología, el trabajo social, porque tú sabes que cuando se abre la memoria, se abre una beta. Entonces nosotros vimos que la memoria no solamente es una garantía de no repetición y de esclarecimiento de la verdad, sino que también es un acompañamiento psicosocial que ayuda a hacer catarsis. También cuando tú narras y vuelves a narrar, vas sanando poco a poco, y ese fue el papel que hizo la memoria inicialmente en este recorrido. Obviamente que en ese recorrido nos vamos interactuando con algunas personas, por ejemplo, como la Humana, como MPDL, que tienen desde los psicólogos y trabajadores sociales un campo para acompañar psicosocialmente a la gente. Y fuimos interactuando y nos encontramos con que hace 5 años habían otros lugares de memoria en Colombia como nosotros, y fundamos y nos asociamos en una red de lugares de memoria, que hoy son 35 lugares de memoria en esta red colombiana de lugares de memoria, y luego nos vamos tejiendo con la gente de museología social y de otros museos, y hoy tenemos, a raíz de la pandemia precisamente nace la Alianza Colombiana de Museos, y que interactuamos con la red latinoamericana de sitios de conciencia, a la que está asociada la red colombiana de lugares de memoria. Entonces fíjate que esto es todo un tejido permanente y colectivo, en la que tú me preguntabas, y hoy por hoy, desde el campo de la comunicación, estamos también fundando y jalonando con otros y otras, desde La Guajira hasta Córdoba, una alianza de comunicación Caribe, o una alianza de medios de comunicación y experiencias de comunicación desde el Caribe colombiano. Eso es tu pregunta, la pregunta que me hiciste, y entonces, bueno, te contesté desde ahí. No, pues, Soraya, pues cada día nos traes novedades y amplías esa red y ese tejido sobre el territorio, no solamente el montemariano, sino el Caribe, la nación internacional. Es que te hemos visto muy activa en los encuentros de museología social, te hemos visto en los espacios de la memoria, te hemos visto muy activa. Soraya, tú también has llegado así, en la conversación nos has ido llevando a sitios interesantes. Yo te iba a hablar del Premio Nacional de Paz, ya tú lo trajiste, lo importante que fue para visibilizar y respaldar. El premio se le dio al colectivo y se le dio a Soraya Bayuelo específicamente por ser una mujer pues, representativa. Pero también ustedes y tú han estado vinculados directamente al trabajo, al proceso de paz. Tú fuiste en
en la Comisión de Víctimas a La Habana. El padre de Ruth dice que los acuerdos o que la negociación tuvo un giro de 360 grados cuando allá llegaron las víctimas y presentaron su voz ante los responsables. Tú estuviste ahí con un grupo, conocemos a muchos de los que estuvieron ahí. Quisiera referirte a algo, cómo fue esa experiencia, cómo la llevaste, cómo redundó en el colectivo, cómo fue un impacto, una acción positiva para el trabajo de ustedes y para el trabajo de reconciliación y de paz que estamos buscando. ¿Puedes hablarnos unos minuticos sobre ese tema y asociar cómo es a lo que haces? Es muy importante en todos los sentidos, ¿no? Hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro en la intimidad nuestra. Yo creo que ustedes tienen una foto o una... No soy poeta, pero sí escribí algo del corazón profundo, de un pequeño escrito donde yo ahí hago una alegoría de la bailarina de pies de oro de color azul, que personalmente pienso que si uno no sana primero, no tiene cómo darle al otro esa posibilidad del abrazo o de estirar la mano al adversario, ¿no? A quien te hizo daño, de alguna manera. Y por eso te decía que esto del perdón debe ser una opción individual y de cada familia o de quien decida hacerlo. Muchas de las personas que fuimos sobrevivientes de este conflicto, que nunca nos hemos gustado que nos llamen víctimas, porque, ay, pobrecita víctima, ¿qué le pasó esto? No, es que no somos eso, somos sujetos políticos de derecha. Y cuando tú te identificas como sobreviviente, cuando asumes eso, eres un sujeto político de derecho. Y con responsabilidades también, por supuesto. Todo acto tiene una acción y una transformación. En este caso nosotros, o personalmente decidí que iba a ser un acto de acción transformadora y de reconciliación. Cuando me invitan a La Habana, a mí me coge de sorpresa totalmente, porque yo estoy en Argentina en un festival de cine con Julito, y allá en ese festival de cine me llaman y me dicen que me andan buscando como aguja en un pajar de las Naciones Unidas porque quieren hablar conmigo. Y yo qué tremendo susto me pegué. Y me dicen que si yo pudiera ir a La Habana para, como víctima, empezar ese diálogo también con la FARC, teniendo en cuenta que mi familia y mi persona fue afectada no solo por el desplazamiento como persona y como profesional en el periodismo, que también tuve que salir de aquí, del territorio en un tiempo, porque por amenazas, tanto de la guerrilla como de los otros grupos, en varias ocasiones. Y en esas ocasiones, una de ellas, de esas idas y vueltas, que no podíamos venir al territorio, comenzando el proyecto además del colectivo, tuvimos que irnos las dos cabezas o coordinadoras del colectivo afuera. Y estando en una de ellas allá, fue cuando sucede el caso de mi sobrina, porque primero en el 98 sucedió el asesinato de mi hermano Milton Rafael Bayolo Castellar, el 5 de julio de 1998 a las 4 de la tarde, en una masacre que hubo en el mercado público del Carmen de Bolívar, que venían a matar a alguien y mataron a todos los que estaban ahí. Esto fue por parte del grupo de paramilitares en asocio con las fuerzas públicas de la SIGIN, y entonces ahí fue el primer golpe a la vida también, a mi familia. Pero mi mamá nos reunió a nosotros en el rancho de la casa y dijo, nadie va a levantar la mano contra nadie. Ella ya cuando yo estaba muy chiquita, que me revelaba y decía que yo no quería a mi papá porque él nos había abandonado pequeños, yo le decía que yo lo odiaba, que no era mi papá. Yo, la niña blanca, decía, no odies, que quien odia es quien hace daño. Es quien se hace daño, quien odia. Quien hace el mal es el que se hace daño, decía mi mamá. Y eso como que se me quedó ahí. Y fíjate que después, unos años más adelante, ella nos reúne a todos y dice que no vamos a levantar la mano contra nadie, ni si nos dan plata, ni si nosotros tenemos preso a quien lo hizo, ni si sabemos quién lo hizo, vamos a recuperar a Milton. Y yo siento que ella fue muy sabia en ese momento de nuevo,
porque mi hermano dejó 4 hijos, varones. Entonces ella lo que decía era, si no se rompe la cadena del odio, si alguien no pone un tapón donde hay una fuga, ¿quién lo pone? Alguien tiene que dar ese paso. Y eso es la propia pedagogía de la paz, pero desde la casa que lo llamamos. Entonces, en ese sentido, cuando estamos en esto, digo, ¿cómo negarme a ir a sentarme? Muerta del susto. ¿Tú qué crees que hace fácil uno ir a sentarse en La Habana? Todo lo que implica eso. Y fui. ¿Por qué? Porque mi sobrina, que era lo que te decía, a raíz de la muerte de mi sobrina, del asesinato de mi sobrina, que fue una bomba incendiaria donde murieron 3 niñas calcinadas por las llamas, aquí al lado de la iglesia del pueblo de Carmen de Bolívar, por la frente 37 de la FARC, que activó una bomba incendiaria en una ferretería de un señor que se había negado a pagarle la vacuna, y que además de eso ellos habían atentado contra la vida de ese señor. Y que ese señor, mejor dicho, quedó bien mal después de todo eso. Pero ya para atentar contra la infraestructura física de su ferretería, pusieron la bomba. Y justamente en ese momento, como te contaba, que era muy difícil el orden público, y como había casi que un paro no decretado, que a las 6 de la tarde todo el mundo tenía que estar en la casa, pues la niña iba en la moto muy a la carrera, pasaron por ahí, porque todo el mundo tenía que irse a recoger temprano, cuando justo pasaron, la bomba estalló. Mi hermana, la mamá, estaba en la iglesia con el esposo en misa, y dice, ¿quién será que había caído? Y era mi sobrina María Angélica, junto con 2 niñas más del colegio. Eso fue un golpe muy duro para el territorio montemariano, porque también cayó una niña de Oveja. Entonces, además de eso, es al golpe y al corazón a los jóvenes, para la esperanza. Entonces los jóvenes en esta ocasión hicieron marchas pidiendo el proceso de paz, apoyando todo lo de la paz. O sea, el proceso de paz uno no lo ha pedido ahora cuando va a La Habana. El proceso de paz desde siempre se pide la paz en todos estos pueblos, y eso es lo que estamos nosotros en eso. Entonces, en ese sentido, ir a La Habana significaba todo afianzar en lo que tú crees que es la salida al conflicto. Y si tienes que poner tu cuerpo, tu voz, tu proceso, pues estás allí. Eso lo pensé. Pero no fue fácil, Carlos. Esto es fácil decirlo hoy. Y no es fácil porque después de La Habana vinieron amenazas. Y a todo el que hable de paz en Colombia tiene de alguna manera una amenaza en cierre, ¿no? Entonces, en ese sentido, no ha sido nada fácil, pero ha sido muy constructivo hacia adentro como ser humano, hacia adentro de la familia, hacia adentro también de otras cosas. Y el sentido que hoy le da a ese espacio del museo que tú estás diciendo también, que debemos ir hacia la reconciliación colectiva. Y en eso estamos empeñados. Nosotros no estamos sino defendiendo los sueños de que vivamos en paz, de que podamos trabajar en paz, de que podamos sembrar en paz, de que los jóvenes tengan un proyecto de vida, que haya inversión social, que haya universidades con alta calidad, que tengan apropiación de la tecnología, que tengamos acueductos, alcantarillados, que tengamos los campesinos las vías suficientes y los recursos técnicos y agrícolas de verdad para salir adelante. No era que lo estuviéramos súper bien, porque te contaba yo que no, antes de la guerra. Con la guerra se devastó todo. Pero ¿cómo volver otra vez los jóvenes al campo? Tendrían que hacer universidades en el campo. ¿Cómo volver a tener trabajo? Tendríamos que hacer tecnología que vaya también para el campo. Esos son los sueños, ¿no? Que haya casas de cultura, que haya escuelas de música, que haya escuelas de artes plásticos, que haya escuelas de danza. Yo sueño algún día, decía yo, ahí donde cayó la niña, donde cayeron las niñas en ese lote, en vez de que eso tenga colmenas y todas esas cosas, que sea un lugar digno de la memoria, en donde ahí se pueda hacer una escuela de danza, por ejemplo. Así como acá hay una escuela de música, hay una escuela de danza donde las 3 niñas cayeron en ese monumento. Yo no haría un monumento, yo haría una escuela de danza, pero ese es mi sueño, pero pensar que se cumpla un día de eso. Eso es mi sueño. Te digo yo, cuando voy a La Habana nos encontramos con que de pronto ellos tenían más temor que nosotros, porque pensaban que nosotros los íbamos a insultar o agredir, y lo que nosotros hicimos fue tenderle la mano. Y yo siempre digo esto, Carlos, si se hubiese narrado en vivo y en directo, con unos micrófonos, y hubiesen puesto todos los periodistas de Colombia y del mundo, el cubrimiento de esas audiencias, y las hubiesen hecho públicas,
yo creo que Colombia estuviera pensando distinto de todo lo que ahí se hizo y se dio, y cómo eso fue más que simbólico, fue realmente entregarle la confianza a ese proceso de paz y entregarles la fuerza para que ellos no se levantaran de la mesa. Sin embargo, nos desilusiona después cuando algunos no cumplen y se van de nuevo otra vez a rearmarse, como hicieron algunos de estos elementos. Pero resulta que hay otros, la gran mayoría están cumpliendo con este acuerdo. Entonces la gente no quiere entender esas cosas. Sin embargo, no nos corresponde a nosotros hacer esos análisis. A nosotros nos corresponde seguir construyendo la paz desde el territorio en esta forma, desde el arte, la cultura, la memoria, el esclarecimiento de la verdad, la reconciliación en pequeños grupos. Eso no puede ser una cosa así como si tú tuvieras una semilla al aire, no. Eso hay que abonar la tierra, poner la semilla de la paz, y yo creo que nosotros hemos puesto suficientes semillas de paz en el territorio montemariano. Esa mancha roja hoy debe estar sembrada de semillas de paz, y son más de 3.800 personas que, como mi hermano y mi sobrina, hoy son semillas de paz. Pero también los sobrevivientes, yo soy una semilla de paz, pero mis sobrinos, los 4 hijos de Milton, son una semilla de paz, porque esos chicos le hicieron caso a la abuela, de no ir a hacer la venganza, sino que hoy son camarógrafos, hoy son cineastas, hoy son músicos, como son mis 4 sobrinos hijos de mi hermano Milton. Entonces yo te digo que sí se puede, si uno quiere, y no es solo Soraya Bayora y su familia, porque mucha gente nos cuestionó diciendo por qué nosotros hacíamos eso. Y yo un día le pregunté a mi hermana, Elena, tú perdonaste, porque alguien me dijo, pero tú como tía es que andas dando el perdón a todo el mundo, pero tú le has preguntado a tu hermana o a tu cuñado o a tu familia. Yo le dije, yo, eso me cuestionó, ¿sabes? Y un día que estábamos viendo la televisión, que salieron allí una noticia con lo de la FARC, yo le dije, Elena, tú has perdonado a la FARC. Y mi hermana dijo, hace rato. Y lo mismo dijo Rochi, mi sobrina, y mi sobrina Elena Carolina, y mis hermanos. Entonces yo sí creo que hay una constructora de paz en nuestro antepasado, en nuestro gen, que es mi mamá. Y las abuelas, y toda esa gente que fue construyendo la paz en los Montes de María, que son nuestros ancestros, nuestros abuelos, porque éramos pacíficos, porque somos civilistas, porque así como también decía otro gran sabio de los Montes de María, que es Jesús María Pérez Ortega. Chucho Pérez decía, quien siembra la tierra, siembra la paz. Y él decía, si nosotros hubiésemos sido guerreristas, nosotros nos hubiésemos armado, la gran mayoría en Montes de María, si hubiésemos hecho unos grupos armados. Pero nosotros lo que queríamos era, somos civilistas y buscamos el diálogo siempre en los Montes de María, otra cosa que se caracteriza. Y con esto no te quiero decir que muchos no fueron y se fueron también a los grupos, por lo que sea, ¿me entiendes? Pero resulta que no fue la gran mayoría. Y los ancestros, los que siembran, los liderazgos, siempre han pensado que son salidas negociadas y dialogadas. Y que además de eso es lo que le han inculcado a la gente. Lo que piden los campesinos es que haya universidades en el campo, que haya inversión social. Entonces no es una cuestión ni de ideología, ni de postura, ni de derecha, ni izquierda. Simplemente estamos construyendo los sueños en colectivo, pero que los queremos que nos los dejen construir en paz. Soraya, nos dices cantidades de cosas como para ordenarlas y tenerlas presentes. Importante lo que nos dices, si se hubieran transmitido las audiencias, el papel de las víctimas, muy importante ese tema. Estoy convencido que tus sueños se van a hacer realidad porque trabajan sobre una base de una masa crítica grande, hablas de 3.800, de tantos años acumulados, de tanta experiencia, de tanta gente involucrada, un territorio gigantesco. No dudo que los sueños se vayan a hacer realidad, los sueños, y sabemos cuáles son los proyectos que tienen y que van a seguir sosteniéndose en el tiempo, seguirán con los jóvenes, con el museo, con todo lo que están haciendo, Soraya. Tú nos propusiste que pusiéramos el video, el de la realización de los jóvenes, lo vamos a poner, Mónica me dice que está en la agenda, y ya como para irnos despidiendo, porque hay que despedirse, yo no quisiera, porque esto es una delicia y es una oportunidad. Sora, yo sé que tú tienes unas décimas,
unos cantos que tienen que ver con el mochuelo, es así. Entonces tú nos harías un regalito porque ya nos cantaste un poco del mochuelo, ahora como para que le des la entrada al video, regálanos esas décimas. Y con Sí, pero eso, antes. Antes quería decirte que hay un dibujo donde hay 2 cicatrices que salen de mi corazón y que bajan todo el cuerpo y que es una obra de arte. Bueno, no es una obra de arte porque yo no soy artista, sino que esos garabatos mal pintados en un mapa del cuerpo, que fue una de las acciones que hicimos en las cartografías de la memoria, en los mapas de mujeres y de los víctimas y de los sobrevivientes. Yo ahí a mí me gusta mucho el baile. Entonces yo me pongo una botella en la cabeza bailando y yo lo que hice es una alegoría de que el baile en un momento se me fue y no danzaba y era la tristeza de todas estas pérdidas, pero no solo de mi familia, sino de lo que pasaba en el territorio, porque es muy difícil ser periodista y comunicador uno y cómo va a narrar uno después. Y no puede ser. Entonces cuando yo fui al Salado yo lloraba y lloraba muchísimo. Este es el dibujo de la... ¡Bravo! Gracias, Mónica. Pero que me perdonen que sea en primera persona, pero quería narrar cómo fue que el arte y la cultura, porque estamos en Memorarte Festival, ¿cierto? Entonces este arte, que no es un arte, una obra de arte obviamente, sino es mi historia, en el sentido de que aquí en el corazón está esos dos hilos de sangre, o sea, esos 2 hilos rojos que son este corazón que sangra por las entrañas y va por todo el cuerpo y en la cabeza, pero en ese momento lo que quiero decir es que yo de nuevo cuando fui al mar, porque la mar para mí es la mar de mis amores, y en ese agosto que fui, que ahí está un poema también que hice, que no es un poema sino un escrito del corazón, metí los pies en el mar y estaba narrando a unas amigas en ese momento en la noche, bajo las estrellas del cielo y ese mar allá en Coveñas, y cuando yo metí los pies sentí como si todo mi dolor se fuera al mar. También fue como una sanación ahí. Y entonces ese dibujo lo que hace es eso. Y luego entonces vuelvo a soñar y a cantar para avanzar. Entonces cuando uno sana, avanza también en los sueños. Y vuelvo a bailar. Entonces eso significa que una amiga me decía que yo era la bailarina de piel de oro de color azul, y por eso esa obra se llama así. Entonces yo quería decirles eso porque era muy importante. Cuando uno sana, también puede sentarse a La Habana, pero también puede venir al territorio y empezar a trabajar junto a otros, y por eso hemos recibido el perdón también público de algunas personas excombatientes acá en el territorio. Una cosa es que en La Habana Victoria Sandino te presenta el perdón y tú se lo das, y otra cosa es que gente en el territorio mismo que también perteneció haga esta conversión, ¿no? Esta transformación. Y ahí vamos, eso no es muy fácil. La gente cree que eso es pegar un botón y no es tan fácil. Yo creo que hay que hacer primero, no solo en Montes de María, sino en toda Colombia, Carlos, en toda Colombia, una sanación individual y colectiva para sacar los odios, para sacar los odios profundos, para sacar también los dolores, para sacar las envidias, la hipocresía y la indolencia. Todas esas cosas malucas que uno como ser humano también tiene, porque uno no es bacano todo el tiempo. Uno es un ser humano que tiene un lado oscuro y un lado luminoso. Entonces, para que todos esos jueguitos que dice Galeano que somos todos, más bien saquemos el lado luminoso y seamos esos jueguitos que incendiemos una fogata maravillosa que abrigue la vida. Ese es mi pensar y mi sentir aquí y ahora. Nosotros no estamos, ni el colectivo ni nosotros tenemos ninguna ideología. Ni somos militantes ni de la izquierda, ni de la derecha, ni del centro, ni del medio, ni de nada. Somos militantes de la vida, productores de sueños, constructores de la paz, mochuelos cantores. Esos somos, montemarianos de pura cepa, que cantamos y hacemos cine y televisión y que queremos y deseamos pedirle al mundo que Colombia esté en paz, para que mi generación alcance a vislumbrarlo de pronto, y para que las generaciones que vienen atrás, nosotros sanados, ellos no hereden ni los rencores ni la guerra. Eso es lo que nosotros nos proponemos y más nada, como digo yo. Entonces, como hemos tomado el canto como una bandera también,
El canto nos ayuda no solo a sanar, a aliviarnos, sino que también desde la tradición oral ya nos los enseñaron nuestros ancestros. Los campesinos para ir al monte iban cantando. Cuando se levanta el mochuelo, invita a cantar. Cuando nosotros estamos haciendo una zafra para enterrar a los muertos, estamos cantando. Los lumbalú de Palenque, que también es de los Montes de María. Tenemos mucho de nuestra cultura negra, mucho de nuestra cultura indígena y mucha de nuestra cultura y expresión campesina. Eso es lo que se recoge en el museo. El museo es, además de una obra de arte en sí misma, es una gran película. Es una gran película. Por eso, ese largometraje que digo yo, con su banda sonora, todo está en clave de música, de poesía, de fotografía, de audiovisual, pero también está esa banda sonora en clave de tradición oral, la décima, el canto del monte, el grito de vaquería y las canciones, como la que yo te canté en Mochuelo. Pero ahora te voy a cantar dos canciones. Primero, te voy a cantar esta y después te voy a cantar la décima del Mochuelo, ¿te parece? Muy bien, estamos esperando. La primera es porque después que me has hecho hablar en esta ida y vuelta hacia atrás y hacia adelante y volver a poner en situación el relato, yo canto para aliviar el alma. Y para después que alivie el alma te puedo cantar el canto del Mochuelo. Listo, será un broche de oro divino, querida bailarina. Entonces dice así: traigo en el alma la paz que necesita mi pueblo. Vengo armado de folclor y mi fusil es un canto. Traigo un mensaje sagrado que me dio la Virgen del Carmen llorando. Que recordemos, amado, que con su guitarra se murió cantando. Que no se haga más disparos que manchen con sangre la flor del tabaco. Que se alegren los muchachos y saquen las madres los pañuelos blancos. Y que se den un abrazo el manso y el guapo como dos hermanos. Que existe el calor humano para que el camposanto sea menos usado. Y es que mi pueblo no debe llorar. Un pueblo bueno debe ser feliz. Se siente cerca, tan cerca la paz, que al mismo Cristo lo vieron aquí. Se siente cerca, tan cerca la paz, que al mismo Cristo lo vieron aquí. Ese también lo canté en el video que presentaron primero, pero no, pero bueno, valía la pena por mí. Y yo me lo sé. Y ahora, y la décima de este mochuelo, que la compuso Beatriz Ochoa, la otra compañera de camino y amiga del alma y cómplice, que es Beatriz Ochoa, que es poeta, que se sentaba en la bancarrota del parque y que es escritora y filósofa, y que me acompaña en estos quehaceres y en esta creación permanente junto con los niños, las niñas, los jóvenes, las mujeres y los campesinos, hizo esta décima que se llama El vuelo del mochuelo. Hay momentos que en la historia, como pasó en mi región, se instala la sin razón, masacrando la memoria. Y se entroniza una escoria humana con su crueldad. Se pierde la identidad, la palabra es silenciada, la gente está asesinada en medio de la impunidad. Que el mundo ya esté enterado y que este horror no se repita, que la barbarie descrita ya sea cosa del pasado. Ahora estamos empeñados en recuperar la historia, en resaltar la memoria y la identidad perdida, y la palabra y la vida como acción obligatoria. Y como solo deseamos resaltar la identidad, la palabra y la verdad, ahora un museo creamos.
así como lo soñamos como ave de nuestro suelo, que repare con su vuelo nuestro proyecto de vida. Les damos la bienvenida al viaje de este mochuelo. Muchas gracias. ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! Gracias, gracias Soraya, gracias a Memorar Fest. Los esperamos a todos, que nos encontremos. Gracias, gracias, abrazo. Feliz resto de vida y por la reconciliación. Gracias, gracias Soraya. Muchas gracias, muchas gracias. Chao. Bueno, de verdad, muchas gracias a Soraya por abrirnos su corazón y relatarnos esta historia tan bella de perdón y resiliencia. Muchas gracias a Carlos por esta maravillosa entrevista y muchas gracias a ustedes, público, por acompañarnos cada día en nuestra programación. Antes de cerrar, entonces, queremos invitarlos a ver un pequeño documental que se llama El vuelo del mochuelo, hecho por los chicos del colectivo Montes de María, Línea 21. Entonces, muchas gracias de nuevo y los esperamos mañana. Gracias.